Muy buenas tardes, les saluda la maestra Adriana Arroyo Cuevas. Bienvenidos al conversatorio virtual América Latina frente a los retos de los derechos humanos y su eficacia en el combate a la violencia de género. Agradecemos profundamente al licenciado Raúl Arroyo, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y a la maestra Mercedes Itlali Mendoza Mesa, directora del Instituto de Formación Profesional y titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la misma organización. Gracias por la oportunidad que brindan a la Barra Interamericana de Abogados de organizar en conjunto este evento para conmemorar el Día de los Derechos Humanos y por el grandísimo esfuerzo al llevar a cabo desde el día 25 de noviembre la campaña Únete 2020. Pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar, que culmina el día de hoy. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos, ya que en 1948 dicha asamblea adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este texto está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Este día es una oportunidad para reafirmar nuestro enérgico combate contra la violencia en todas sus formas, pero en especial la violencia de género. Dadas las terribles condiciones que vivimos en América Latina, es importante caracterizar y determinar los elementos específicos de este flagelo en el marco del derecho internacional. Por ello, hemos reunido especialistas en este delicado tema, como lo son los juristas Romina Florencia Cabrera, de Argentina, Alfredo Araya Vega, de Costa Rica, Cris Marínez Pecho Reyes, de Perú, y Gerardo Antonio Blanco Villalta, de Costa Rica también, que expondrán el día de hoy sus criterios. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis para dedicar este conversatorio al doctor Miguel Tarufo, expresando el profundo pesar de los integrantes de la Barra Interamericana de Abogados ante la partida de tan excelso maestro, quien contribuyó al enriquecimiento del derecho procesal y sobre todo de la filosofía del derecho. Siguiendo con el evento que nos ocupa el día de hoy, presentaré a quien moderará este conversatorio virtual. Me refiero al doctor Rubén Pacheco Inclán, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC, doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Anáhuac Sur, doctor en Derecho por el Colegio Universitario del Distrito Federal. También es especialista en Lógica Proposicional y Lógica Deóntica. Tiene un máster internacional en Derecho Comparado por la Universidad de Almería, España, certificado por CETEC para la impartición educativa en el sistema acusatorio penal. Ha sido candidato a la Fiscalía General de la República, así como para recibir la medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República en el año 2019 y también en este año. Es ponente internacional, actualmente preside la Barra Interamericana de Abogados y es rector de la Facultad Interamericana de Litigación, multipremiado internacionalmente y escritor de diversas obras jurídicas. Doctor Rubén Pacheco Inclán, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Adriana. Muchas gracias a todos quienes nos permiten llevar a cabo este evento magno y con un objetivo tan interesante. Antes que nada, quisiera agradecer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a su Procurador General, el doctor Raúl Arroyo, a quien le agradecemos infinitamente la posibilidad de participar en este evento, con el que cerramos
un ciclo completo sobre el tema de la violencia de género, igualdad ante la mujer. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la maestra Mercedes Citlali Mendoza Mesa, quien ha organizado este foro y con quienes nos une un interés enorme de poder trabajar en estos proyectos de conocimiento, estos proyectos que permiten a la sociedad y a los especialistas en el derecho acercarnos a las necesidades más humanas. Este foro, que se ha denominado América Latina frente a los retos de los derechos humanos y su eficacia en el combate a la violencia de género, sin duda representa una necesidad urgente para todos los países de América. Es un reclamo social permanente. Creemos que a través de esta capacitación, de estos foros, de estos espacios que se abren a la posibilidad del conocimiento profundo, de propuestas, de ideas, podemos lograr un avance significativo. La educación a través del conocimiento y practicidad de los conceptos que a veces son demasiado ideales. No podemos olvidar que tenemos una confrontación enorme entre dos planteamientos: los derechos humanos, que cada día son más exaltados, más difundidos, pero menos eficaces. La preocupación es que en la práctica los derechos humanos en ocasiones se han convertido solamente en poesía, porque su efectividad ha resultado ajena a la necesidad de la protección de las mujeres, de enaltecer el derecho a la igualdad y, por supuesto, evitar la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia en todas sus facetas. Es un impedimento que debemos canalizar inmediatamente a situaciones prácticas que beneficien a nuestra sociedad. Quiero, solo para abrir este foro tan extraordinario y dar paso a nuestros ponentes, recordar un poema, un cuento extraordinario de un autor costarricense a quien tenemos una admiración común, don José León Sánchez, escritor de obras extraordinarias, y una de ellas me parece actual, fundamental para identificarnos con este problema lacerante para nuestra sociedad. Es un cuento que él escribió en 1962. Hoy está traducido a más de 150 lenguas. Está traducido prácticamente a todos los idiomas en el mundo. Y él lo escribió como si fuera hoy en una violencia de género contra una hermana que tuvo y murió a los 11 años por violencia de género y prostitución infantil. Esta obra él la denominó La niña que vino de la luna. Es un cuento extraordinario que puede servirnos como referente a este flagelo. Y solamente su introducción, la introducción que él hace en su libro, nos dejará reflexionando sobre el tema y nos permitirá identificar esta necesidad urgente de atención a la protección de la mujer, al avance necesario en materia legislativa sobre protección y equidad de género. La niña que vino de la luna dice de esta forma: Señor, esta es la historia de mi hermana que se marchó con un hombre cuando tenía 11 años. Mi hermana era su madre y después fue madre de una niña cuando tenía 11. Y esta niña, cuando tenía 9, también se fue con un señor. Y también su sobrina tiene una niña que, Señor, rompe esta cadena. En nuestro pueblo urge una escuela, falta una escuela, Señor, rompamos esta cadena. Es extraordinario el pensamiento que don José León Sánchez da como punto de partida al libro A la izquierda del sol. Y el problema que toca
es la violencia de género. No voy a entretener más este espacio para poder escuchar a nuestros expertos, a nuestros conocedores, de quienes disfrutaremos el conocimiento, pero también nos otorgará elementos para transformar nuestro estadio social. Voy a mencionarles que de inicio cada uno de ustedes tendrá 10 minutos de participación inicial dando su introducción y después seguiremos con preguntas en donde tendrán ustedes una participación de 5 minutos cada uno. Daré la voz a la maestra Adriana Arroyo para que presente a la doctora Romina Florencia Cabrera de Argentina. Gracias, doctor. La doctora Romina Florencia Cabrera es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Mendoza y la Universidad de Salamanca. Investigadora, docente, asesora, consultora en Argentina, Chile e Iberoamérica. Directora de Seguridad Informática de la Asociación de Seguridad Pública y Privada, ASCASEP, en Iberoamérica con sede central en España. Miembro de Justicia Latinoamérica en colaboración con el International Institute for the Justice Excellence. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional y Político Sánchez Viamonte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora titular y directora del Diplomado y Grupo de Investigación en Tecnología y Economía Digital de la Universidad de Morón, Argentina. Miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, directora del capítulo Argentina de Juristas Latam, conferencista internacional por la paz, directora del capítulo Argentina de Latin Juris, profesora invitada de la Universidad de Salamanca, España, miembro y asesora INCAN y SOC Argentina Internet Society, dignísima jurista por la Universidad de Trujillo, Perú, miembro honorario del Consejo Académico del Instituto Iberoamericano Apex Jurix, visitante distinguida del Perú, reconocida por el ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca de ese país sudamericano. Cedo el uso de la palabra a la doctora Romina. Adelante y bienvenida a este foro. Muchísimas gracias, para mí es un verdadero honor. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata, invitada en las otras y candidata a doctora por la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, mi doctorado es en Filosofía del Derecho, así que realmente, aunque mi línea de investigación es el derecho procesal, siempre en profundidad estamos incorporando las nuevas tecnologías y otras variantes. Lamento mucho tener que exponer este día en esta tristeza por la muerte de Michel Tarufo. Yo lo conocí en los 800 años de aniversario de la Universidad de Salamanca en España por grandes maestros y la verdad me pareció una persona sabio. Lamento mucho esta situación y voy a tratar de por lo menos llegar a algún mensaje de fraternidad y sobre todo de conocimiento en este día tan especial de los derechos humanos que podemos compartir. Una consultita. ¿Paso yo el PowerPoint o les voy indicando? Puede ir indicando. Hay un ruidito, me parece, ¿no? Creo que sí. ¿Van a pasar vosotros mi Power o lo paso yo? ¿Lo paso yo? Ok. Lo pasamos nosotros, doctora. Adelante. A ver la próxima, por favor. Ay, muchas gracias. Bueno, este es un currículum mío. Muchas gracias. Esta es la introducción de mi ponencia, que es básicamente el derecho procesal y las garantías de la mujer. Estas son unas imágenes para que ustedes se orienten, pero yo obviamente voy a exponer mis ideas sobre los temas específicos de violencia de género, pero sobre todo, ¿cuál fue el rol de la protección de la mujer en estas cuarentenas tan extensas, que si bien en un principio estaban bien vistas,
esa prolongación realmente no sirvió de mucho, dada la cantidad de muertes en diferentes países. Yo voy a hablar en términos académicos, no en términos políticos, sino que sobre todo afectó no solo la salud física, sino la salud mental, no solo de la ciudadanía, sino de las mujeres, niñas y adolescentes, que son un sector altamente vulnerable de la población, y sobre todo en sectores de pobreza. Realmente lo que ha causado esta pandemia no solo son consecuencias, como dijimos, pérdidas físicas y de vida, sino una lesión realmente a lo que es la salud mental y emocional, porque la salud es un todo holístico desde el punto de vista bioético, no es solo lo que se puede constatar materialmente, digamos, y el daño psicológico es aún más profundo porque no se puede cuantificar. Entonces, sus efectos se prolongan en el tiempo y también causa muchos problemas en el tejido social que ya estaba muy dañado. Consecuencias económicas, políticas, culturales y sobre todo educativas. ¿Y qué sucede en esta sociedad que ha perdido los valores y que está en búsqueda constante de la construcción de la ciudadanía y de la cultura de la paz, de sus valores democráticos, republicanos y sobre todo de la búsqueda de un camino para promover los derechos humanos, ¿no? Y lograr el verdadero valor justicia? La próxima, por favor, gracias. Los derechos humanos están basados en el valor y dignidad de la persona humana. Así lo estableció la Convención de Viena de los Tratados. Y en nuestra Constitución están recepcionados en el artículo 75, inciso 22, en Argentina. La próxima, por favor. Obviamente protegen libertades en las comunidades, que la libertad es el tesoro más valioso que puede tener un pueblo. En estas cuarentenas tan extensas se han violado muchísimas garantías procesales y muchísimas libertades, en esos excesos, ¿no? En la protección de la ciudadanía. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Como decían los antiguos griegos, porque una sociedad sin razonabilidad, sin ese equilibrio casi metafísico, no puede avanzar, no puede evolucionar porque entra en los excesos. ¿Y qué sucede, como decían los maestros anteriormente, con el tema de la justicia real, estructural, la verdadera justicia? Porque si bien hace muchísimo tiempo estamos promoviendo la importancia de los derechos humanos, se han firmado tratados internacionales, hay ONGs que tienen representación en Naciones Unidas y en otros organismos importantes, se han hecho congresos, se le da la importancia académica. Pero ¿qué sucede en la vida real con los sectores altamente vulnerables en esta pandemia, ¿no? Donde la brecha económica va a ser aún mayor? Yo realmente me gustaría que haya una sociedad más fraterna post-pandemia, en esa visión post-coronavirus, pero realmente las desigualdades van a estar muy, muy profundas, ¿no? Por la escasez de recursos. Ojalá que la tecnología pueda promocionar otro tipo de herramientas, pero el papel de la mujer va a quedar un poco aún más vulnerable si no se toman las medidas necesarias y las políticas públicas, dado ya su condición, ¿no? que muchas veces por la sociedad patriarcal es marcada de esa manera, y sobre todo por las desigualdades laborales, ¿no? Y por la violencia de género que generaron estas cuarentenas tan prolongadas. Vaya la redundancia, pero es la cruda realidad. La próxima, por favor, que no me quiero tampoco pasar del tiempo por respeto a mis compañeros. Realmente, el tema de los derechos fundamentales se ha venido tratando, como dijimos también, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el principio de legalidad que se usa mucho en garantías procesales penales, y el principio de reserva. Con más tiempo me detendría en cada uno, pero necesitaría de una conferencia más extensa. También el preámbulo de la Constitución Nacional de la Carta Magna de Argentina nos recuerda que realmente hay que consolidar la paz interior y sobre todo asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para las futuras generaciones. Eso es lo fundamental. Realmente, ¿por qué estamos construyendo un mundo mejor?
¿Para qué estamos promoviendo los derechos humanos? Para las personas que vendrán después de nosotros, no solo para el hoy, la próxima, por favor. ¿Y qué sucede con el papel de la mujer? Realmente, en su situación de vulnerabilidad, necesita una adecuada defensa en cuanto a garantías procesales, si es víctima de un delito, si es acusada de un delito, y sobre todo un respeto a los derechos fundamentales. Bueno, como el Pacto de San José de Costa Rica, sus artículos 8 y 9, que estaría mucho tiempo analizando cada artículo y no lo tengo en este momento, pero especialmente explica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías en un plazo razonable, obviamente, y tiene derecho a ser asistido gratuitamente por el traductor cuando no sea del idioma, digamos, esté en un país desconocido, y si no comprende o no habla tampoco el idioma del juzgado o tribunal, y la comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada. La próxima, por favor. Gracias. Y bueno, la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados de su defensa, obviamente. La próxima, por favor. Y una serie de garantías realmente muy interesantes. Y aparte siempre se presume la inocencia. Obviamente, la confesión del inculpado solamente es válida si se hace sin coacción de ninguna naturaleza, y el proceso penal debe ser público, salvo los que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Aquí hay un tema muy interesante, por ejemplo, cuando la mujer realmente es expuesta en los medios de comunicación, o por ejemplo en los casos de pandemia fue expuesta por el COVID-19. ¿Qué pasa con la protección de datos personales, con la privacidad y con la intimidad, ¿no? Realmente el proceso penal debe ser siempre público, pero bueno, eso es una retórica para otra conferencia. La próxima, por favor, que no me quiero exceder del tiempo. Claro, aquí también está el artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad. La próxima, por favor, que obviamente siempre se aplica una pena más favorable, nunca una más grave. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con los instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que realmente denotará toda distinción, exclusión o restricción basada, digamos, en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, el ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil, sobre la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades. Aquí está lograr la verdadera igualdad. Todos somos iguales, como establece la Revolución Francesa de 1789, por el solo hecho de nacer libres y ser seres humanos, no porque seamos hombres ni mujeres, sino realmente porque somos seres humanos, hermanos y unidos en fraternidad. La próxima, por favor. Gracias. Y bueno, aquí hay otro artículo de la CEDAW que sería, gracias, que restan 2 minutos, la próxima, por favor, sería muy largo establecer toda la conferencia. ¿Y qué pasa con la justicia restaurativa? Obviamente el rol de la mujer ha mutado desde la Segunda Guerra Mundial, donde participa activamente en materia laboral, también, por ejemplo, en términos procesales. El juicio, digamos, inquisitivo ya es dejado de lado por el, digamos, juicio acusatorio, donde se puede establecer una adecuada defensa, y no anteriormente, donde se utilizaba la cuestión, por ejemplo, de tortura en términos de la Inquisición, y que la mujer era juzgada por el solo hecho de serlo o por practicar las ciencias, por ejemplo, ¿no? Que era considerado blasfemia. La siguiente, por favor. ¿Y qué sucede con la justicia restaurativa en materia de violencia de género? Es muy difícil aplicarla por sus, digamos, situaciones vulnerables, pero estableciendo una adecuada, digamos, interdisciplina, ¿no? Con psicólogos, sociólogos, filósofos, ¿por qué no?, antropólogos, ¿sí? Estableciendo la verdadera superación de la conflictividad entre víctima y victimario, se podría buscar una solución más tolerante y más amable a las situaciones de violencia de género, ¿no? La próxima, por favor, con la participación de la comunidad y sobre todo con un concepto superador, ¿no? Donde también se admita la responsabilidad
y la reinserción social. Muchas gracias. Y sobre todo la próxima, para finalizar en tiempo y forma, buscar una sociedad más tolerante, más amable, y sobre todo la próxima, por favor, que promueva la cultura de la paz y el respeto a la mujer. Muchísimas gracias, si quieren poner la próxima, pero creo que en tiempo y forma he llegado en el término, así que les agradezco enormemente la paciencia, espero haber estado a la altura y quedo a las órdenes para preguntas, críticas, comentarios que ayudan a mejorar y todo lo que pueda ser útil. Ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias, doctora Romina Florencia Cabrera. Y vamos a proceder a presentar a nuestro siguiente ponente, al doctor Alfredo Araya Vega, pero primeramente vamos a hacer una breve lectura de su semblanza curricular. Y él es juez superior del Tribunal Penal de Flagrancias de San José, Costa Rica, bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho por la Universidad, magíster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias Jurídicas México, doctorando en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, doctorando en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, consejero ab honorem de la Facultad Interamericana de Litigación, representante de la Barra Interamericana de Abogados en Costa Rica, cuenta con más de 70 conferencias internacionales presenciales en diferentes países de Latinoamérica, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. Más de 100 cursos de capacitación nacional e internacional. Autor de más de 40 artículos en materia penal en revistas especializadas, tiene en su haber 4 obras jurídicas, múltiples reconocimientos internacionales, es profesor agregado a la revista digital Pensamiento Penal Argentino, encargado de capacitaciones virtuales de temas varios en materia penal. Cedemos el uso de la palabra a nuestro ponente, al doctor Alfredo Araya Vega. Adelante, doctor, si es tan amable. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos y a todas. Un saludo a Adriana, a la Barra Interamericana, a la Procuraduría General del Estado de Hidalgo por esta invitación que me han cursado. Guillermo, igual mi saludo para usted. Y a las personas conferencistas, a Romina, a Gerardo, a Gina. Un placer a todos saludarles. Lo primero que hago es una invitación a las personas que van a escuchar esta conferencia, indicándole que pueden comunicarse con la Barra Interamericana de Derechos Humanos, porque he enviado un documento en Word de unas 4 páginas que resume los 31 casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en materia de violencia de género. Creo que es importante esta referencia porque en estos casos, básicamente, la Corte Interamericana viene a exponer cuál es la realidad latinoamericana y brinda una serie de recomendaciones que siempre serán útiles de incorporar en los ordenamientos jurídicos, sea a través del control de convencionalidad o a través de la suscripción de los diferentes instrumentos internacionales, en especial la Convención Belén do Pará. De esta forma, a través de Adriana y de la Barra Interamericana de Derechos Humanos o a través de Guillermo, podrán obtener el acceso a este documento, el cual queda a disposición de ustedes. Dicho lo anterior, sé que son escasos 10 minutos los que tendré y haré breves referencias de cuáles son los espacios de oportunidad. Primero que todo, hablar de la violencia de género sí nos tiene que retrotraer al día de hoy. Hace 72 años la Declaración Universal de Derechos Humanos, hoy estamos festejando su feliz cumpleaños, y a partir de esa Declaración Internacional de Derechos Humanos es que surge el gran reconocimiento. Recordarán que es una transición del juicio de Nuremberg, de la serie de irregularidades que ocurrieron, y un compromiso de un acercamiento hacia el ser humano y las formas de ubicación de esos derechos. En materia de género deberíamos mínimamente hablar de la CEDAW, que ya lo citó Romina, de la Convención Belén do Pará, el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de las Américas, que es un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2007, y el cuadernillo de jurisprudencia número 4, que ha tenido acceso la Corte Interamericana de manera gratuita y abierta, que resume en gran medida los casos que ellos han abordado.
Lo primero que de esos casos que a mí me interesa dar especial referencia es que la Corte Interamericana ha reconocido que en todos los periodos de guerra, en todas las ubicaciones de golpes de Estado en los diferentes países, siempre las personas que han sido mancilladas de manera reiterada han sido las mujeres. Siempre han sido casualmente las víctimas de violencia, y no solo de violencia física, sino de violencia sexual. Han sido instrumentalizadas por parte del propio Estado y han existido gran cantidad de condenas en contra de los diferentes países, Guatemala, Perú, sobre los ejercicios de violencia de El Salvador, Nicaragua, en periodos de golpes de Estado. En el caso de Perú, a mí me sobresale, ustedes ya escucharon que yo soy juez de apelación de sentencia penal, y a mí me interesa el caso J versus Perú, porque en él hay una serie de recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos gira en cuanto a la valoración de los segundos relatos, de cómo una víctima posteriormente se desdice de lo que ha denunciado y las circunstancias que puedan pesar para esa variación del testimonio. Muchas veces de dependencia económica, social y de ejercicios de violencia continuado que ocurre. Me parece que ese caso es de especial mención. Otro caso que me parece de especial relevancia, bueno, son todos los casos contra México, que es el caso Campo Algodonero, que me parece que es el principal de todos, y el caso Fernando Ortega y Rosendo Candú, todas ellas donde se reconoce que los estados deben brindar una especial protección a la mujer porque hay una serie de estereotipos ya fijados donde no hay un abordaje, ni un reconocimiento, ni una visibilización de la violencia que se ejerce sobre ellas. Entonces, no hay desde el momento en que, por ejemplo, hay una mujer desaparecida, han existido, por ejemplo, contra Guatemala, varios casos donde se dice, mire, tenemos que esperar 24 horas. Es probable que se haya ido con el novio. Y brindan una serie de justificaciones completamente estereotipadas de no búsqueda de esas personas y una justificación a partir de su modo de vestir o de su modo de comportarse que resultan completamente patriarcales e indebidas. Este caso, por ejemplo, el del no búsqueda de las mujeres desaparecidas, es el caso Belis Franco contra Guatemala. Igual forma ocurre con el caso Velázquez Páez contra Guatemala, donde se relaciona que por la ocupación laboral o la conducta o incluso el parentesco que pueda tener la víctima con su agresor, hay una inacción del Estado completamente que la Corte reprocha. Y por eso es que la misma Corte, en el caso Gudiel Álvarez contra Guatemala, ordena que los diferentes estados tienen que actuar incluso de oficio, sin dilación, sin denuncia previa, porque es una obligación particular. Casos interesantes, el caso Bueno Alves contra Argentina, donde define qué debemos entender por maltrato, esas características particulares que la Convención Belén do Pará señala y donde requiere que sea intencional, que cause severos sufrimientos y que se cometa con un determinado propósito. El caso Favela Nova contra Brasil habla sobre la debida diligencia en asuntos de violencia doméstica, de violencia de género, en especial sexual contra personas menores de edad. Yo les puedo decir ahora, que es lo que interesa, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, en Costa Rica recién hemos tenido la muerte de manera muy continua de mujeres de manos de sus parejas y a ver, el caso, incluso hoy, lamentable para Costa Rica, se ha premiado una investigación donde se dice que el caso mejor manejado por parte de la Policía Judicial es el caso de una mujer que murió de manos de su propia pareja, de una persona que tenía gustos por ella, ni siquiera era pareja. La policía ni siquiera quiso ir a buscar el cuerpo, tuvo que ser la propia comunidad que bajó a buscar el cuerpo y a partir de eso realizar actos de investigación. Esta forma en la cual hay una desidia del propio Estado, resulta que más bien resulta privilegiado y premiados, ¿quiénes? Casualmente figuras masculinas, oficiales de policía que nunca realizaron una labor adecuada y que más bien siempre se les privilegia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, hoy está Gina de Perú
y yo festejo que haya una presidenta del Poder Judicial mujer por primera vez. Me parece que primero que todo la ocupación de mujeres en puestos de mando y en puestos en equilibrio empieza a generar una modificación en la sociedad. El lenguaje, decía Wittgenstein, es la forma en la que construimos nuestra propia sociedad y también diría Foucault que es una forma en la cual construimos nuevas relaciones. En cuanto a la forma normativa, sé que el tiempo siempre nos apremia, lo mismo le pasó a Romina, que uno quisiera tener miles de ideas en el momento y no puede del todo expresarlas. Debo señalarles que a nivel normativo son las principales dificultades que tenemos en los diferentes países. La construcción de figuras especializadas, primero que todo, son construidas que no cumplen con la debida legalidad. A veces hay vacíos que más bien generan una desatención y una desprotección a las propias mujeres, o figuras especializadas que contienen incluso una pena inferior que la del delito común. Es decir, más bien hay una condición hacia abajo para las mujeres cuando obtienen una norma especial que más bien les resulta más perjudicial. En el caso de las investigaciones, debo señalarles que la Corte Interamericana ha establecido una serie de condiciones de diligencias mínimas. La identificación de la víctima, la preservación del material probatorio, la identificación de posibles testigos, cuáles son la causa de muerte, el correcto escenario de la manera de muerte, la cadena de custodia, la necesidad de realización de autopsias, las líneas investigativas e hipótesis de autoría. Yo me pregunto, ¿para qué hacer esto si realmente debería ocurrir en cualquier caso? Es que en realidad hay una desprotección reconocida por la propia Corte Interamericana en materia de mujeres en investigación de los delitos. Por eso creo, y ya con esto finalizo, debería ser en dos líneas. Primero, una sensibilización por parte de los operadores de justicia en el juzgamiento con perspectiva de género. Y lo segundo es una correcta técnica legislativa en instauración de normas especiales que cumplan con requerimientos de legalidad y que además concedan una mayor protección. Finalizo mi línea porque sé que luego habrán solo 5 minutos señalándoles que me ha ocurrido en días pasados un caso muy interesante. Ustedes conocerán que contra Costa Rica se emitió una opinión consultiva en la cual se discute, es la número OC-4, actualmente una consulta que realiza Costa Rica de cuál es la forma de construcción de las identidades. Tuve un caso donde era una persona travesti y se le sancionó. En Costa Rica hemos generado una serie de normas en favor de las mujeres. Por ejemplo, aquella que introduzca droga a un centro penal, la pena es sumamente inferior en caso de que fuera un hombre, y de igual manera una condición especial en cuanto a la pena cuando son víctimas de violencia de género y donde están en relaciones de pobreza, hay norma especial que se le debe conceder una mejor condición. Entonces, en este caso era una persona travesti, el Estado lo reconoce a ellos como mujer, pero no le aplica los beneficios de mujer. Es decir, hay una contradicción, ¿verdad?, entre lo que la Corte ha ordenado, que a la mujer debe de otorgársele mejores condiciones, pero pese a reconocer que la persona travesti se autoidentifica como mujer y en ese tanto deben otorgarse los mismos beneficios, no ocurre eso en la práctica. Entonces, el Tribunal de Apelación, con una redacción utilizando esos instrumentos internacionales y el control de convencionalidad, anuló esa sentencia. Estará para resolver nuevamente, donde si ya se le reconoció la condición de mujer, ¿por qué no aplicarle las mismas normas que en ella le benefician? Agradezco mucho la oportunidad. El tiempo de 10 minutos se le vuelan a uno. Quisiera uno tener, la verdad, mucho más tiempo, pero también hay que ceder el espacio a todos los que participamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por esta magnífica intervención. Y bueno, ahora damos paso a la maestra Cris Marinés Pecho Reyes, quien es magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, abogada por la Universidad Peruana Los Andes, conciliadora extrajudicial y conciliadora especializada en familia, reconocida por el Ministerio de Justicia, árbitro en contradicciones con el Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Laboral y Procesal Laboral,
licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú, docente universitaria en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro de Perú, docente universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, docente universitaria en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Tecnológica del Perú, abogada, fundadora y gerente del estudio jurídico C&P. Maestra, el micrófono es todo suyo. Adelante. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar preguntando lo siguiente, ¿no? Respecto justamente a la invitación que se hizo. ¿Se garantizan los derechos humanos en el combate contra la violencia de género, en este caso en mi país, que es Perú? Quiero iniciar mencionando lo siguiente. ¿Qué entendemos por violencia de género, no? Esto lo he sacado respecto a la fuente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que hace referencia a lo siguiente. Entiéndase por violencia de género a toda acción, omisión que se realiza bajo los siguientes propósitos. Puede ser limitar, controlar, castigar, disciplinar el ejercicio de las libertades de las personas fuera de los moldes hegemónicos del género. Y esto, ojo, va contra las mujeres y también contra las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ. ¿Qué quiere decir? Personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales, intersexuales y también los denominados queers. Respecto a ello, voy a desarrollar estas 3 preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quién garantiza los derechos humanos? Y los derechos humanos garantizan la lucha contra la violencia de género, en este caso, en el Perú. Partiendo de ello, quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Recordemos que en el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó bajo la Resolución 423, invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que puedan observar un día como hoy, 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser humanas. Asimismo, también como la maestra Adriana mencionó al inicio de este conversatorio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Ahora, respecto a la siguiente pregunta, ¿quién garantiza los derechos humanos? Nos preguntamos. Obviamente el Estado. El Estado es quien debe garantizar y promover el ejercicio del respeto de los derechos humanos. Es el Estado el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y a la vez efectivo de los derechos humanos por parte de toda la ciudadanía. Ahora, respecto a la siguiente pregunta, ¿no? Que es algo muy interesante y justamente me es un honor representar a mi país, que es lo siguiente. ¿Estos derechos humanos garantizan la lucha contra la violencia de género? ¿Garantizan la lucha contra la violencia de género? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué se puede mencionar al respecto? Respecto a ello, tendríamos que mencionar lo siguiente, ¿no? En el Perú, que es mi país, la lucha contra la violencia de género data de la década de los 50, fecha en la cual recién las mujeres forman parte de una democracia representativa al poder de esa manera sufragar, es decir, poder elegir a nuestra autoridad. El Estado peruano como tal, a la fecha, viene garantizando los derechos humanos a favor de la mujer. Tenemos un innumerable cúmulo de normas jurídicas que respaldan justamente este derecho de la ciudadanía, básicamente a la mujer, ¿no? Tenemos la ley, acá como pueden observar, acá en la diapositiva, la ley 30.364. Tenemos a la misma Constitución Política del Perú, que hace referencia a que reconoce el derecho a toda persona a la igualdad ante la ley, prohibiendo de esta manera la discriminación por razón de sexo o de cualquier otra índole, establece como deber del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
la ley 28.983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta norma asimismo también establece el Estado que tiene el deber de adoptar todas las medidas necesarias para promover y garantizar a la vez la igualdad entre mujeres y hombres con la finalidad de erradicar las formas de discriminación. Es así que a la fecha, en Perú, podemos observar que las mujeres están asumiendo altos cargos. Ejemplo, acá si ustedes pueden observar en esta diapositiva, mujeres reconocidas en nuestro país. La doctora Zoraida Ábalos Rivera es la actual fiscal de la Nación del Perú. La doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez es la actual presidenta del Tribunal Constitucional, siendo a la fecha o convirtiéndose de esta manera en la primera mujer que ostenta este cargo en nuestro país, ¿no? En este caso en Perú. Asimismo, también hace 5 días contamos con una mujer como presidenta del Poder Judicial, a cargo de la doctora Elvia Barrios. Elvia Barrios es nuestra nueva presidenta del Poder Judicial. Asimismo, también tenemos otros cuerpos normativos, como en este caso el Decreto Supremo 027/2007, que define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, el Decreto Supremo 04/2012, que constituye la Comisión Multisectorial Permanente, que justamente hace referencia a un adecuado trabajo de monitorear y contribuir el cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos y resultados esperados para combatir la desigualdad de género. Asimismo, también tenemos el Decreto Supremo 05/2015, que hace referencia a oficializar el uso del Sistema Nacional de Indicadores de Género. Esta situación, en base a la protección y a la igualdad de género a favor de la mujer, se viene respetando, se viene cumpliendo, pero nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los derechos de igualdad de la población que pertenece a esta comunidad LGTBI, lesbianas, gays, transgénero, bisexual, los ITER? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿No? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, considero de manera muy particular y a la vez también respecto a las situaciones que se ven a través de los diferentes medios de comunicación, que no solamente se han creado estos dispositivos normativos para garantizar el adecuado respeto de la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque asimismo también, si podemos observar acá en la diapositiva, se han creado fiscalías especializadas de lucha contra la violencia hacia la mujer y miembros de la familia. Tenemos módulos en el juzgado del Poder Judicial especializados para combatir la violencia de género. Tenemos los famosos centros de emergencia mujer. Es más, el mismo Ministerio de Justicia, a través de diferentes aparatos, garantizan de manera gratuita la asesoría a las mujeres de mi país para que puedan de esta manera ser asesoradas de manera correcta en protección de sus derechos. Pero volvemos a esta pregunta, ¿no? Volvemos a esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa respecto a estas personas que pertenecen a la comunidad de la población LGTBI? ¿Falta algo? ¿Tenemos normas jurídicas que respaldan justamente la protección de sus derechos? ¿Contamos con instituciones jurídicas o constituciones, organismos autónomos que respaldan esos derechos? Consideramos que no. Tenemos que mencionar lo siguiente, ¿no? Que el Estado peruano ha solicitado a través del Ministerio de Justicia a Ipsos Apoyo que se pueda revelar cuál es la cantidad significativa en Perú que pertenecen a esta comunidad LGTBI, dándose un resultado realmente impresionante. Es decir, 1.7 millones de personas pertenecen a esta comunidad, pero sin embargo, vuelvo a resaltar, estas personas han sido totalmente relegadas, han sido olvidadas. No tenemos a la fecha una norma jurídica como tal que hace referencia, pues tenemos que la igualdad. Tenemos documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo hace referencia a lo siguiente, ¿no? Y paso a dar lectura. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Pero esto realmente se cumple, seamos sinceros, ¿no? Tenemos ponentes de diferentes países, Argentina, Costa Rica, México y demás, pero ¿es realmente eficaz? ¿Es eficaz esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Dicho sea de paso, estamos de aniversario. Considero, pues, que ante toda la situación que se ha mencionado, ¿no? En conclusión, para terminar mi intervención, no podemos hablar de una eficacia en el combate a la violencia de género en el Perú, cuando claramente, por un lado, se protege a la mujer contra la violencia de género, pero por otro lado, encontramos una desatención a esta comunidad que se encuentra a la fecha relegada. Estamos hablando justamente a los que pertenecen a la LGBTIQ, personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, ITER y demás, ¿no? Los derechos humanos como tales son para todos por su misma condición de ser humanos, tal como establece el artículo 7. Y pese al siglo en el que estamos, es una lucha constante de igualdad en esta comunidad relegada. Lucha que parte no solo por la existencia de un conjunto de normas jurídicas, claro que no, sino también por el respeto de toda persona, justamente por el simple hecho de ser persona. Gracias. De esta manera termino, maestra Adriana, mi intervención. Esperando haber cumplido con los 10 minutos establecidos. Gracias. Le pedimos de favor si nos deja de compartir pantalla, si es tan amable. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestros siguientes ponentes, si son tan amables, que es el doctor Gerardo Antonio Blanco Villalta, al cual voy a proceder a hacer su presentación, refiriendo a su semblanza curricular. Y bueno, el doctor Gerardo Antonio Blanco Villalta es licenciado en Derecho por la Universidad Central, máster en Derecho de Familia por la Universidad Latina de Costa Rica, máster en Derecho Penal Juvenil por la University de Ginebra, Suiza, maestrante en Derecho Penal en la Universidad Latina de Costa Rica, inició las carreras de Psicología en la Universidad Hispanoamericana y la de Filosofía en la Universidad de Costa Rica, las cuales se encuentran inconclusas por dar prioridad a sus maestrías. Pertenece al Poder Judicial del referido país centroamericano desde el año 2009, siendo actualmente juez de violencia doméstica del Segundo Circuito Judicial de San José. Es docente universitario, actualmente en la maestría profesional en Derecho de Familia de la Universidad Latina. Del mismo modo, docente expositor y facilitador del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica del año 2012. Integrante de la Comisión de Ética del Colegio Expositor y facilitador en el año 2019 en la FIAJ, de la Escuela Judicial del Poder Judicial, para el caso complejo del programa de formación de personas aspirantes al puesto de juez o jueza. Cedo el uso de la palabra a nuestro ponente, al doctor juez Gerardo Antonio Blanco Villalta. Adelante, doctor. Buenas noches, nada más pregunto si me escucho bien. Sí, se escucha. Perfecto. Adelante. Primeramente, quiero agradecer al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de Ulistocoa, del Estado de Hidalgo, y la Barra Interamericana de Abogados por invitarme a este conversatorio de América Latina frente a los retos de los derechos humanos y su eficacia en el combate a la violencia de género. Pasamos a la segunda presentación. Quiero agradecer por la invitación y saludar a las personas expositoras, el doctor Rubén Pacheco Iclán, la doctora Adriana Arroyo Barra, la doctora Romina Florencia Cabrera, el doctor Alfredo Araya Vega y la doctora Cris Marinés Pecho Reyes. Procedo también a indicar que deseo hacer una pequeña introducción en el sentido que el criterio y la opinión que yo muestre el día de hoy es propio y no representa el lugar donde trabajo ni a la institución como tal. Igualmente, los ejemplos que yo exponga son solamente eso, ejemplos, y no me estoy refiriendo a un caso en particular, ni considero recomendable que se deba de generalizar con esos ejemplos para pensar que todas las situaciones que se presentan son idénticas.
quisiera indicar que en el tema de Costa Rica, quiero exponer primeramente unas estadísticas de ciertos países para después llegar a unas conclusiones. En Costa Rica, la estadística del año 2019 se inició para ese año 51.793 solicitudes de medidas de protección. Las personas agresoras en esos procesos de ese año, un 79% eran de sexo masculino, lo que es decir, son 51.187 personas, y personas agresoras eran 21% de sexo femenino, lo que es decir, 13.239 personas. Las personas víctimas de violencia doméstica para ese año, 2019, era un 20% de sexo masculino, lo que es decir, 13.431, y un 80% eran de sexo femenino, lo que es decir, 52.534. Los femicidios en total del año 2007 al año 2020 son un número de 366, de los cuales 149 fue aplicando la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer y 217 usando la Convención de Belén do Pará. En el año 2019 sucedieron 9 femicidios y un número muy alto de 152 tentativas de femicidio. Estas estadísticas son del Observatorio de Género del Poder Judicial. Ahora, en relación a México, quiero decir que los delitos sexuales existen 2.747 mujeres víctimas de violencia sexual por cada 100.000 habitantes, mientras que la cifra de hombres agredidos a nivel sexual es 294, lo cual refleja obviamente que la mujer es más agredida que el hombre en el ámbito sexual. Los delitos sexuales contra las mujeres son principalmente un 37% del total de delitos, y esa estadística es del año 2018, lo que es decir, de la cantidad de delitos contra mujeres, un 37.8% eran violaciones, para un número de 16.546, y un 42.6% eran abusos sexuales, lo que es decir, 18.663 para este año 2018. La cantidad de femicidios para el año 2018 para México fue un 2.2% del total de delitos, y es un número de 962 femicidios. Estos datos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Ahora procedo con Colombia. En Colombia, en el año 2019 fallecieron 173 mujeres, y eso lo tomamos de Radio Nacional Colombia. En Uruguay, en este año van 33.004 denuncias, cuando en el año 2019 fueron 32.824, lo que es decir, la violencia doméstica está aumentando en todos los países, incluyendo Uruguay. La violencia doméstica afecta en un 71.2% a mujeres, y a los hombres es un número de 28.8%. De esas estadísticas, lo que yo quiero llegar a concluir es lo siguiente. Para la mujer, en realidad, no es diaria la justicia ni la existencia, porque puede que un día alguien decida que ella no regresará a su casa, sino que será objeto de placer, una fábrica de dinero, una esclava o parte de una estadística de desaparición forzada. Cuando se habla de violencia de género, se debe recordar que las cicatrices son golpes que no se olvidan, pero no hace falta una marca en el cuerpo para que una mujer quede marcada de por vida. Desde mi punto de vista muy personal, cuando matan a las mujeres, las personas juzgadoras y las personas representantes del Ministerio Público en realidad no logran dormir tranquilos, porque nuestro trabajo requiere más que una decisión, más que una acusación, más que una resolución, más que una intervención y más que poner nuestra firma en un papel. Cuando hablamos de derechos humanos y violencia doméstica, es necesario aclarar que los derechos humanos nos hacen hacer sumas, porque los derechos humanos nos cubre a todos y no nos hace hacer divisiones. Cuando hablamos de violencia doméstica, si bien las mujeres son las más agredidas, los hombres, los niños, los adultos mayores también pueden ser víctimas o victimarios. ¿Por qué según las estadísticas son los hombres? Porque según las estadísticas son los hombres que menos denuncian en violencia doméstica? Desde mi punto de vista, por un tema de rol de género, ya que al hombre se le enseña a no llorar porque no tiene el derecho de ser débil, que existen discusiones que se ganan por la fuerza,
porque no se tiene que dejar de nadie, que tiene que ser el proveedor de la casa, y muchas otras circunstancias que hacen que un hombre, cuando vaya a solicitar una solicitud de medidas de protección, se sienta con menos hombría e incluso sienta que va a pasar una vergüenza al solicitar las medidas de protección. Ahora, también, desde mi punto de vista, la violencia doméstica de género tiene como mayor enemigo a la multitud indiferente, a la educación que no educa y a la inadecuada crianza de las generaciones futuras. La violencia de género en realidad es la respuesta de una inadecuada o una insuficiente inversión en la infancia. Para eliminar la violencia de género se debe invertir en la salud mental de la persona víctima, de la persona agresora. Además se debe enseñar en escuelas y en colegios lo que es autorregulación, control de ira, solución alterna de conflictos, comunicación asertiva, y también se debe de enseñar el poder detectar relaciones tóxicas. Decía Pitágoras, si invertimos en los niños, no tendremos que castigar o sancionar a los adultos. La violencia de género podemos atacar la que está hoy en día, hoy presente, pero tenemos que invertir aún más en la violencia del futuro, evitar que llegue a darse esos casos. Nada haría más feliz a un juez, a un fiscal, que tener un número menor y que tener a un número mayor de mujeres vivas y un número menor de mujeres afectadas por violencia de género. Eso sería mi exposición. Espero haber estado dentro del tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Antonio Blanco Villalta. Y pues sin mayor preámbulo cedo el uso de la palabra a nuestro rector, al doctor Rubén Pacheco Inclán, para que proceda con el protocolo de este conversatorio. Por favor, doctor. Gracias, maestro Guillermo, muy amable. Bien, entendemos perfectamente que lo que ustedes nos han dicho como expertos resulta de enorme conocimiento para todos. Y hacer un planteamiento es difícil, ya que dentro de sus exposiciones nos han dado elementos fundamentales que debemos de tomar en cuenta. Pero una pregunta que tal vez resulte compleja pudiera ser, para entender en cada uno de sus países, ¿cuál podríamos considerar que es el proyecto más sobresaliente para, de alguna manera, colaborar en la disminución de esto que llamamos violencia de género? Hay, como aclaró recientemente el profesor Villalba, que no es de naturaleza. La violencia de género no podemos aceptarla como parte de la naturaleza humana. Entonces, si pudiéramos hacer una propuesta que impulsara un proyecto sólido para mejorar el estándar de seguridad de las mujeres en su país, ¿cuál podríamos decir que es este? Adelante, en el mismo orden en el que empezamos, tendrían ustedes 5 minutos para hacer un planteamiento. Si me dan el uso de la palabra, muchas gracias. Adelante, por favor. Por favor, no quería, por respeto a los compañeros y compañeras, realmente creo que hemos hecho un gran trabajo en equipo, cada uno hizo su mirada seria y objetiva sobre la situación, ¿no? Y la condición de la mujer altamente vulnerable. Nuestro maestro, el señor Rubén, creo que hizo una retórica filosófica muy específica con, digamos, tinte jurídico, ¿no? Realmente de mi país, Argentina, obviamente, tenemos lamentablemente, junto con la cantidad de problemas del COVID-19, un aumento de la violencia de género, dada la cuarentena más extensa. Realmente no estoy entrando en términos políticos, sino fue la verdad del mundo, más larga que la de China, y no ha dado resultado, o sea que fue una tristeza, no solo por las pérdidas de las vidas humanas, que ahora están disminuyendo, sino realmente por el tema del aumento de la violencia de género. Pero hay cosas positivas, por ejemplo, que Argentina ha utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para recibir alertas en cuanto a
denuncia de violencia de género, por ejemplo, a través de WhatsApp o de llamadas telefónicas y de también ciertos monitoreos de los casos de violencia de género, ¿no? Creo que es algo muy bueno utilizar la tecnología para cosas positivas, no como medio y no como fin. Eso es algo realmente esperanzador en medio de toda esta situación tan deplorable. Y algo muy bueno también que tiene Argentina, además de las diversas campañas sobre concientización de la violencia de género y todo el trabajo educativo que se realiza desde el secundario, tengo constancia, es, por ejemplo, en otros países que me pueden corregir, como en España, aunque ahora hay otros proyectos que están avanzando en la cuestión. En el caso de Argentina, cuando una mujer denuncia la violencia de género, puede ser ante cualquier situación, no solamente que sea un pariente o un conviviente, sino puede ser cualquier persona que ejerza violencia de género contra ella. En España, por ejemplo, se dio el caso en esta cuarentena también que han sufrido, que había personas que tenían que estar, por ejemplo, con su jefe en temas de cuidados de ancianos, por ejemplo, que era la persona que la contrataba, o, por ejemplo, compañeros de cuarto, y que realmente no eran consanguíneos ni tampoco eran parientes. Entonces, la violencia de género, al ser denunciada, era más complicada, porque la ley no es tan amplia como en Argentina. Así que creo que hemos avanzado en temas de derechos humanos, ¿no? Y de protección de la mujer. Humildemente es mi opinión, pero me puedo equivocar. Gracias. Bien. Muchas gracias. Doctor Alfredo Araya Vega, ¿nos haría el favor de Claro que una sí. intervención? Gracias. Prevención, prevención y más prevención. Y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con fuentes de empleo, tiene que ver con acceso a cargos públicos, tiene que haber un compromiso estatal en verificar las condiciones, incluso en el juzgamiento, en las reformas legales que se puedan establecer. Y procedo ahora a desarrollar un poco más estas ideas. En Costa Rica no hemos tenido el cierre que Romina ha advertido, pero sin embargo hay una invisibilización directamente de cuál fue nuestra realidad en los últimos 8 meses de los aspectos de violencia de género y sobre todo de violencia doméstica. Las posibilidades que tenían las personas de poder acceder a la denuncia, si bien se mantuvieron abiertas porque no hubo un cese en la administración de justicia, sí puedo reconocer que a nivel social hay un alto desempleo, tanto de hombres, pero especialmente de mujeres. Y esta condición ya negativa, que tiene que ver con las posibilidades de acceso a trabajo, repercute negativamente en un tema de dependencia económica y de sometimiento. Si una persona, mujer, es víctima de violencia doméstica, su propia condición de protección hacia sus hijos o a su propia integridad hace que muchas de las decisiones no las tome, es decir, de no acudir a denunciar hechos producto de esa condición. Entonces, debe, primero que todo, lograrse lo que Gina ha venido advirtiendo, por ejemplo, de generar espacios públicos para mujeres en puestos de mando. Ya no es solo que puedan ocupar la labor de secretarias o ser fiscales, ser defensoras, es realmente puestos de mando. Y perdón que me ubique en el caso de Perú, pero es que realmente nos ha marcado a nivel latinoamericano en una Fiscalía General que fue tan convulsa con delitos de corrupción tan graves, quien vino a controlar en gran medida y a legitimar el ejercicio del Ministerio Público fue una mujer, y quien ahora se encuentra ocupando el puesto más importante en el Poder Judicial ahora es una mujer. Y quien también se postuló ahora, producto del Congreso y del tema de la vacancia presidencial, era una mujer. Bueno, casualmente quedó un hombre, ¿verdad? Producto de algunas decisiones del Congreso, pero a mí me hubiera encantado también ver una mujer. En años pasados, Costa Rica tuvo una presidenta mujer, una presidenta del Poder Judicial mujer. También tuvimos una Contralora General de la República mujer, una Defensora General mujer, una Procuradora General de la República mujer. Y esa ubicación en la toma de decisiones
yo considero incluso que ha sido hasta más saludable para nuestro propio país. Pero nada de esto se logra si no le generamos a las mujeres ese empoderamiento que se obtiene a través de la educación, porque a través de la educación, primero que todo, tomamos decisiones más racionales, pero también accedemos a cargos públicos y a posibilidades de decisión. Y si esto no lo logramos a través de la educación, porque tenemos mujeres muy capaces y también capacitadas, también tiene que haber un equilibrio normativo que permita a esas mujeres ocupar esos espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. Y que muchas de las decisiones, y no es solo la realidad costarricense, es a nivel latinoamericano, hay un gran compadrazgo en los ascensos, donde casualmente es a mi amigo al que voy a postular para que de alguna manera también llegue a ocupar esos espacios de poder, y eso tiene que ir cambiando. Lo logramos a través de una sensibilización, una reforma normativa, y esa reforma normativa tiene que ser en positivo. Se ha reconocido que hay actos de discriminación positiva a través de la norma con un mejor reconocimiento en tema de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Araya. Pasaríamos al comentario de la doctora Cristi Marinés Pecho del Perú. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Justamente aumentando esa participación que hizo el doctor que me antecedió, el doctor Alfredo Araya, efectivamente, ¿no? Encontramos diversos dispositivos normativos que contribuyen justamente a la igualdad de género en Perú, y esto quiero resaltar justamente conforme a la ley 28.983, ley que establece el rol del Estado en promover y a la vez también garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres como también por parte de los hombres, ¿no? Adoptando diversas medidas que son necesarias para tomar de una manera positiva, y no solamente bajo una norma jurídica, sino bajo una acción, la participación igualitaria por parte también de las mujeres. Pero considero un proyecto de suma importancia, muy aparte de esta ley 28.983, es la existencia actualmente en Perú de más de 370 centros de emergencia mujer que trabajan paralelamente con las municipalidades como también con los gobiernos regionales, porque es difícil poder identificar los casos de violencia. Los que salen en los medios de comunicación son aquellos que llegan a parar en una denuncia, pero hay situaciones que no se llega a una denuncia, que por temor, en este caso, a tomar represalias, en este caso de ser víctimas de feminicidio, llegan a callarse, ¿no? Entonces, recordando también respecto a estos centros de emergencia mujer, considero a título personal, como mencionaba al inicio de mi presentación, la lucha contra la violencia de género no solamente se hace referencia a la mujer, ¿no?, sino también a los que forman parte de esta comunidad que a la fecha se encuentran en mi país, obviamente, un poco relegada, ¿no? Llámese a las lesbianas, a los trans, a los bisexuales, a los íters. Entonces también no hay que olvidarnos respecto a esta comunidad. Gracias a la creación de normas jurídicas, no solamente la que se ha hecho en mención, sino también tenemos una ley especial, que es la ley 30.364, que es justamente una ley que busca prevenir, busca sancionar, busca erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es ahí que parte la creación de fiscalías especializadas, como también de módulos judiciales especializados. El trabajo es constante, se está realizando, pero considero a título personal que este es un trabajo paralelo, sistematizado, ¿no?, ordenado. Cada vez se van a dar mejores condiciones. Obviamente, se considera que la educación, y eso comparto mucho la opinión con el doctor Alfredo Araya, que la educación es el único instrumento capaz de sacar en desarrollo a toda nación. Parte de políticas educativas en cada país para que sea una total normalidad entender la igualdad de género que tenemos todas las personas por el mismo hecho y el simple hecho de ser seres humanos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Cristi Marinés Pecho del Perú. Muchas gracias. Maestro Gerardo Antonio Blanco Villalba de Costa Rica, si es tan amable. Sí,
Muchas gracias. Primeramente, felicito a las expositoras y al expositor. Lo han hecho de una manera fenomenal. Me ha encantado tanto la exposición como las respuestas a esta pregunta. Segundo, para no hacer reiteraciones innecesarias, comparto todo lo que han dicho, comentado, acotado. Y también comento que para Costa Rica hace falta la correcta ejecución de la ley 9063. La ley 9063 es una ley donde le permite al juez ordenarle a la persona presunta agresora el que vaya a terapia psicológica, y es una terapia obligatoria. Entonces, yo hice la consulta a la Comisión Permanente de Violencia Doméstica del Poder Judicial porque la ley no establecía si era para el juez de violencia doméstica o era para el juez penal. Se hizo lectura de las mociones y cuando los diputados estaban estudiando la ley, habían pensado eso más para el juez penal, pero me contestaron que con base a la independencia judicial, el juez de violencia doméstica también lo podría ordenar y dependería del juez de violencia doméstica ordenarlo en el momento que da el auto de traslado de medidas de protección como una medida típica o bien en sentencia ordenarlo nuevamente o mantenerlo si es ordenado anteriormente. Pero también el juez penal, además de la sanción, podría ordenar esta medida de acatamiento obligatorio para la persona obligada al cumplimiento de medidas de protección o en materia penal, como se diría, imputado. Esa sería mi acotación. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda alguna, cada uno de los planteamientos que ustedes nos han hecho resultan relevantes para interpretar este concepto. Y como segunda pregunta, quisiera hacer un planteamiento ahora desde una visión que no deja de ser contradictoria y que también tiene cierto peso en nuestras sociedades latinoamericanas. El pensar que este planteamiento de la tesis de violencia de género, de equidad de género, ha tenido opositores, aquellos quienes dicen y plantean que meramente es una cuestión ideológica, pasajera, una cuestión que solamente tiene que ver con inducción por parte de algunas autoridades mundiales como la ONU, CEDAW, entre otras. Esta crítica que ha dicho que por buscar una igualdad se ha creado una nueva desigualdad. Me gustaría muchísimo conocer el planteamiento de cada uno de nuestros ponentes acerca también de la opinión que no comparte nuestro criterio en relación a la necesidad urgente de transformar nuestra sociedad, nuestros pensamientos éticos y morales, nuestra educación. Le pediría, por favor, a la doctora Romina Florencia Cabrera de Argentina que inicie con esta reflexión. Muchas gracias, señor, por darme ese gran honor. En realidad creo que la igualdad está metafísicamente establecida. Hablando en términos más filosóficos, por ejemplo, hay que recordar al maestro Bobbio que él hacía una reseña breve sobre esta cuestión. Hay un equilibrio perfecto entre igualdad, libertad y fraternidad. Si nosotros movemos alguno de los elementos de ese equilibrio tan perfecto, ¿no?, y lo exacerbamos o lo disminuimos, se rompería ese equilibrio, ¿no?, para el total, digamos, progreso y evolución de la sociedad. Entonces, el respeto debe existir, obviamente, porque está establecido de esa manera, no solo en términos jurídicos, sino en términos de tolerancia y de convivencia. Obviamente, todos somos iguales, como dije anteriormente, desde 1789, desde la Revolución Francesa, porque todos los hombres nacen libres e iguales, ¿no? Entonces todos tenemos derechos y obligaciones. Entonces habría que partir realmente de que la libertad es el tesoro más grande y obviamente si estos tres elementos están en equilibrio, una sociedad puede estar realmente representada, sostener ideales democráticos, republicanos y de derechos humanos, ¿no?, donde cada uno pueda desarrollar su vida y su progreso. Solo eso, y espero haber contestado específicamente. Muchísimas gracias, doctora. Extraordinaria respuesta, por supuesto, como toda su intervención.
Ahora invitaríamos al doctor Alfredo Ayala Vega, de Costa Rica, si hace su reflexión. Adelante, doctor. No hay sonido. No hay sonido, Alfredo. ¿Puede abrir su micrófono, doctor Alfredo? Gracias. Los opositores a la modificación o a ese avance en la colocación de figuras normativas o de trascendencia a favor de la mujer son quienes mantienen el concepto tradicional. Los que han venido bajo una estructura patriarcal mediante de forma sistemática y continua, colocando a la mujer dentro del hogar, siendo madre y asumiendo un determinado rol. Ustedes, vamos a ver, al día de hoy, año 2021, si uno se consulta, la mujer debe votar. Bueno, realmente tenemos casi lo mismo, 72 años que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos, que empezó a hablarse de la posibilidad de que la mujer votara. O cuando se hablaba de la trata de personas, no se hablaba de trata de personas, se hablaba de trata de blancas, porque las únicas que podían ser tratadas eran mujeres de piel blanca, porque las mujeres de raza negra, por su propia naturaleza, debían ser tratadas y deberían ser esclavizadas. Definitivamente hay un cambio y ese cambio tiene que llevarse a cabo. En la actualidad, en Argentina, vemos cómo una mujer trans está ahora en un equipo de fútbol jugando y hay un reconocimiento social a ese gran avance. Me parece que para la final de fútbol de la Champions League, quien va a dirigir el partido va a ser una mujer, en un partido de hombres tradicionalmente ubicado. Recuerdo a Johan Hu, que es una ajedrecista campeona mundial, donde se le imposibilitó participar en un campeonato mundial de ajedrez porque únicamente era para hombres y su nivel estaba muy por encima del resto de mujeres y ella quería competir con hombres por ese campeonato mundial. Entonces negó y rechazó su propia participación en Arabia Saudita porque únicamente le dejaban jugar contra mujeres y le imposibilitaban jugar con hombres. Les podría poner cientos de ejemplos de cómo tiene que haber una alta rebeldía por parte de las mujeres, tiene que haber un reforzamiento. Yo es que amo particularmente lo que ha sucedido en Perú y conozco su historia de cómo las mujeres lucharon en Tacna y son con aquella famosa Liga de la Leche, de cómo lograron mantener un país y cómo lo sacaron en los periodos de terrorismo. Creo que hay luchas que tienen que brindarse desde todos los ámbitos en contra de este concepto tradicional. Poco hacemos. La Corte Interamericana, en los votos que he compartido, ha venido señalando como en 6 casos de cómo tiene que haber ese abandono del concepto tradicional y los opositores lo que pretenden es el mantenimiento del statu quo. Es decir, de continuar colocando a la mujer en un determinado sector. Finalizo la intervención porque sé que es escasa, con una compañera jueza, actualmente magistrada, donde en algún comentario en oficina me decía que ella no sabía si realmente le estaban haciendo un beneficio o un perjuicio. Porque decía, yo ahora ocupo, en ese momento, jueza de apelación, un espacio con una gran lucha académica, social, familiar, para poder estudiar y estar en el cargo que ocupo. Pero además no me he desligado de aquel rol asignado de ser madre. Entonces, durante el periodo ordinario tengo que estar trabajando igualmente. Y cuando llego a mi casa, finalmente aquel rol, por más profesional que soy, termino asumiéndolo. Entonces tengo una doble condición bastante negativa. Esto tiene que ir modificándose en el tiempo y depende de todos y todas nosotros de que esto suceda, de que la pandemia nos haya permitido ser mejores seres humanos, que el ubicar a los hombres dentro del hogar nos represente que no es que estamos colaborando con la mujer, sino que estamos cumpliendo con un deber que a todos nos corresponde desde la atención de
cuestiones del hogar hasta nuestros propios hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi admirado doctor Alfredo Araya Vega. Podemos continuar con la doctora Cris Marinés Pecho del Perú, si es tan amable sus comentarios, doctora. Gracias, doctor Rubén Pacheco. Interesante la pregunta. Yo parto de la filosofía de la reconocida filósofa contemporánea Adela Cortina Ors, que hace referencia, ¿no? Hay ciertas opiniones que se tienen que respetar sobre situaciones muy delicadas, sobre lo que vendría a ser qué es lo correcto o lo incorrecto. Ahí tendríamos que hablar de la ética, de la moral, asimismo también de la referencia de la ética de los mínimos y la ética de los máximos. Si bien es cierto que toda opinión se tiene que respetar, cuando se trata de derechos humanos, por la situación misma que son inalienables, irrenunciables, se tiene que tomar en consideración, por más de una opinión subjetiva que puede ser de una persona, el reconocimiento de estos derechos como tales. Efectivamente, a veces estamos formados, ¿no? Nuestros pensamientos, la opinión pública nace en primera instancia respecto a la educación que se recibe en casa, lo que se recibe en la escuela, los compañeros de la sociedad, de la historia misma que nos dan en los centros educativos, en la universidad, en los colegios, pero este debe formarse de acuerdo al criterio correspondiente al respeto de todos los derechos como tal. Quiero mencionar lo siguiente, ¿no? A veces, por nuestra condición y nuestro pensamiento subjetivo, podemos determinar ciertas acciones, pero si me doy el tiempo de investigar, de ponerme, ser empático, de ponerme en el lugar de la otra persona, en la condición de la otra persona, estoy por muy segura que nuestro pensamiento, que a veces es machista, radical, extremista, va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a tener una realidad que afrontar ante diferentes circunstancias que estamos teniendo. Entonces, considero que, si bien es cierto, ¿no?, se puede respetar la opinión de las personas que opinan de diferente manera, pero antes de mi opinión subjetiva está el reconocimiento de los derechos humanos por el simple hecho de su existencia. Muchísimas gracias, doctor Rubén Pacheco. Extraordinario planteamiento, y haber citado a la doctora Adela Cortina, quien es una de las promotoras más interesantes en el esquema filosófico de la equidad de género, sin duda nos deja mucho material para seguir informándonos acerca de ello. Muchas gracias, doctora. Ahora podríamos escuchar el comentario del doctor Gerardo Antonio Blanco de Costa Rica. Si es tan amable, doctor, adelante. Sí, muchas gracias. En realidad, el concepto de acciones afirmativas nos permite dar una protección y visualización de una población vulnerable que está en un riesgo mayor al resto de la población. Cuando presenté las estadísticas en mi exposición, es evidencia de que las mujeres están en una condición de desigualdad, y es una desigualdad porque son víctimas de delitos sexuales, son víctimas también de ser prácticamente esclavizadas, a tener menos salarios, a ser menos visibilizadas a nivel laboral, e incluso puede ser que ella sea esposa de una persona profesional, pero le apuesto que él llega del trabajo y no tendrá la misma cantidad de labores domésticos que tendrá ella. Definitivamente tendrá labores donde tendrá que velar por el cuidado de los hijos, del ambiente doméstico, de los quehaceres de la casa, pero la mujer tiene un camino más arduo, tiene más obstáculos. Le es un poco más difícil el poder llegar a puestos de alto rango y más difícil el poder mantenerse ahí. Y esto es porque existe un machismo y existe un patriarcado que le hace este camino complicado. Entonces, cuando hablamos de esta situación, con solamente ver las estadísticas, me parece que es indispensable el seguir fortaleciendo, el seguir exaltando el trabajo que hacen las mujeres y sus derechos, porque son personas, son humanas y tienen derechos a la vida, y la vida no solamente se trata sobre el estar vivas, se trata de todas las condiciones para tener una vida digna, un empleo digno y una excelente calidad de vida. Entonces, debido a esta situación, considero que el tema de la igualdad, como lo dijo la doctora Romina, existe.
desde el punto de vista fisiológico. Lo que hace falta es generar ese cambio y ese chip para que todos nos demos cuenta que es así, porque nos cuesta ver las cosas como son. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Antonio. Con esta tercera pregunta que haremos, cerraríamos nuestro panel, ya que por cuestiones de tiempo y sabemos de los compromisos de cada uno de ustedes, haríamos como cierre un planteamiento final al cual los invitamos nuevamente a que nos hagan un nuevo aporte extraordinario como todos los que nos han presentado. Una pregunta más sería, entendemos perfectamente que con la intención de transformar el pensamiento social requerimos de elevar nuestro estándar social a través de dos planteamientos que pudiera ser el esquema ético y el esquema legal. Sin embargo, ¿qué peso tendría que tener cada uno de ellos entendiendo que elevar las penas nunca ha sido una solución frente a los problemas que aquejan nuestros países? Pero estaremos preparados para trabajar exclusivamente con el concepto ético, olvidando un tanto, o qué peso tendrían que tener en este equilibrio para hacer funcionar a nuestra sociedad y adaptarnos a esta transformación que proponemos a través de este foro, entre ética y legalidad, por dónde tendríamos que trabajar y hacia dónde tendríamos que dirigir nuestros esfuerzos. Adelante, maestra Romina Florencia de Argentina, si es usted tan amable. Por favor, un honor, doctor Rubén, excelente planteamiento. Obviamente, la ética y la moral hoy debe estar más presente que nunca, por diferentes cuestiones. Primero, el tema del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y sobre todo en los procesos significa repensar urgentemente las cuestiones éticas. ¿Por qué? Porque la tecnología obviamente está transformando a toda la sociedad e inclusive también al sector procesal penal. Y por ejemplo, el doctor maestro Antonio Martino, todos los miércoles de este cuatrimestre, ha estado realizando en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires un ciclo que se llama Ética para los Sistemas Inteligentes. Y obviamente tratamos diferentes cuestiones del derecho y sobre todo el impacto de no solo de la tecnología, sino de esas nuevas demandas sociales que están surgiendo, ¿no? Como de los grupos minoritarios y sobre todo, ¿qué sucede con la justicia restaurativa? Es el futuro, porque la innovación no es solo en términos de tecnología, es en términos de superación como personas, como seres humanos. Los términos de justicia restaurativa, yo expuse hace muchos años una conferencia en la Universidad de Salamanca sobre justicia restaurativa y violación de derechos humanos, y realmente es maravilloso lo que propone. Esa conciliación entre víctima y victimario, la superación, la participación de la comunidad, también la reinserción social del delincuente, también en términos de arrepentimiento, de sensibilización, ¿no? De los conflictos. Realmente es maravilloso. Hay mucho para innovar en el derecho y mucho para superar. Y la moral hoy debe estar más presente que nunca, los valores tradicionales obviamente adaptados a esta nueva era porque vamos evolucionando y el derecho, como decía Carlos Cosio, es acción en esa disputa antigua con Kelsen, ¿no? Y realmente las nuevas demandas sociales deben adaptarse al entorno digital y la técnica legislativa. Así que espero haber estado a la altura de la pregunta y es un honor aprender entre todos y es bueno que estemos pensando, ¿no? en todo este año de pandemia tan complicado, el pensamiento crítico no se detuvo, hubo más papers académicos que nunca, más encuentros, carteles impresionantes, así que lamento el triste año que hemos tenido, pero celebro estos encuentros y la construcción del conocimiento. Solo muchas gracias. Doctora Romina, extraordinarias reflexiones, las que agradecemos infinitamente por esa precisión extraordinaria de acercar el derecho, la filosofía y los elementos sociales indispensables como la ética y la moral. Muy agradecido, doctora. Continuamos con el doctor Alfredo Araya Vega de Costa Rica, muy agradecido con usted también.
Gracias a ti, Rubén. Tiene que haber, sin duda alguna, un mayor abordaje desde el concepto de la dignidad humana como parte esencial para cualquier tipo de presentación o de modificación social. Eso se logra a través de una alta sensibilización y obviamente con formas preventivas. ¿Qué logramos nosotros con mayor cantidad de normas represivas? ¿Quién dice que cuando una persona agresora quiere matar a su esposa, se pregunta, dice primero, uy, voy a ver cuánto es la pena que el Código Penal establece para cometer el hecho delictivo, para tratarla de manera soez, para de alguna forma dañar su patrimonio o cometer cualquier hecho ilícito? Nadie consulta ningún Código Penal. No está allí la respuesta, no está en una respuesta mayormente punitiva, debe estar mayormente cercana hacia la forma preventiva y lo que hablaba Romina, sin duda alguna, de la aplicación de la justicia restaurativa, con algunas limitaciones, diría yo, con algunos cuidados especiales en cuanto al abordaje interdisciplinario de la víctima, para que no esté condicionada producto del ciclo de violencia en el que se encuentra. Pero si hay un abordaje completo, previo a esta forma de solución del conflicto, me parecería genial porque la respuesta no está en encarcelar y eso tampoco le da de comer a los hijos, valga decirlo, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? Es que tiene que haber un compromiso estatal. Dicen que sin chocolate no hay, sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Entonces necesitamos recursos frescos y obviamente la parte impositiva puede ser una solución, por más que a la mayoría de la ciudadanía no le agrade. Pensemos en algún porcentaje, unos $5 del impuesto de salida de cada país, dirigido directamente al manejo de la violencia de género. Resultaría muy interesante también algún impuesto a las cadenas televisivas y esto lo observé en Colombia. Algunos canales de cable han venido generando alguna prevención de los lugares a los cuales la mujer puede llamar en caso de ser víctima de violencia doméstica en periodos de pandemia. Y esto se puede lograr si yo le doy la concesión a usted televisiva, obligarlo a que cada cierto tiempo genere una comunicación de formas de prevención del delito y de formas en las cuales las mujeres puedan buscar ayuda ante las circunstancias que tienen. Entonces, inicio con un tema de dignidad, reconocimiento de la dignidad humana, pero también conjuntamente con una alta sensibilización y obteniendo recursos frescos para la prevención de la violencia contra la mujer, no olvidando lo que Romina ha señalado de la justicia restaurativa como un mecanismo de solución del conflicto, de lograr la paz social. Muchísimas gracias, Rubén. Extraordinario apunte, como siempre, mi estimado y admirado doctor Alfredo Araya. Continuamos entonces con el comentario de la doctora Cristi Marinés Pecho Reyes. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Rubén Pacheco. Efectivamente, ¿no? A lo largo de la historia se ha visto este conflicto entre el derecho y, por otro lado, la ética. Y quiero partir justamente en responder esta pregunta basándome al reconocido abogado y profesor uruguayo, considerado como uno de los procesalistas latinoamericanos más influyentes dentro del derecho continental, Eduardo Juan Cortior, ¿no? Quien ha instaurado lo que conocemos hoy en día los mandamientos de todo abogado, que hace referencia a lo siguiente, su punto 4, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero ojo, cuando tienes ese preciso momento en la cual entra en conflicto el derecho y por el otro lado la justicia, que justamente la justicia parte de la ética, tienes que preferir ¿qué? La justicia. Se ha visto en diversas situaciones en mi país, Perú, que represento en esta oportunidad dignamente, el conflicto. ¿Qué aplicamos ante una situación? ¿La ley, el principio de legalidad o aplicamos la justicia? Considero, y la semana pasada hemos tenido justamente la participación de la doctora Romina Cabrera en nuestra semana jurídica, a nombre justamente de la barra, este conflicto, ¿de qué aplicamos de manera correcta?
Y el paz presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, hacía referencia, ¿no? Basándome a la Constitución Política del Perú, del Estado peruano. ¿De dónde emana el poder de administrar justicia? Del pueblo. El pueblo es el poder constituyente. ¿A quién se relega ese poder? Al Poder Judicial. Entonces, antes de la aplicación del principio de legalidad está la aplicación correcta de la justicia. Se ha visto trabajos desmedidos por parte del Poder Legislativo de agravar las penas para poder adecuar una conducta ilícita de una determinada situación, pero esto ha sido en vano. Ha sido momentáneo ese remedio, pero posteriormente se seguía en lo mismo. Entonces considero que ante cualquier conflicto obviamente tiene que imperar la justicia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante el planteamiento, nos deja mucho para reflexión y agradezco infinitamente su intervención tan certera. A continuación, doctor Gerardo Antonio Blanco de Costa Rica, si nos hace favor. Muchas gracias. Cuando tenemos que escoger entre la ética o la legalidad, a pesar de ser parte de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Costa Rica, yo preferiría decantarme y sigo insistiendo con el tema de la prevención. De verdad, si nosotros prevenimos, no tenemos que castigar, y si pensamos en la prevención, tal vez sea la manera más ética de atacar el problema. Invirtamos, porque nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser pareja, nadie nos enseña a tener una decepción amorosa, nadie nos enseña tampoco a finalizar una relación sentimental. Es necesario de verdad trabajar con la salud mental de la víctima, de la persona agresora, pero hay que enseñar antes de que lleguen a ser víctimas, antes de que lleguen a ser personas agresoras. Enseñemos de verdad en las escuelas lo que es autorregulación, control de ira, solución alterna de conflictos, comunicación asertiva, y también enseñemos a detectar lo que es una relación tóxica. Si las personas, sobre todo los adolescentes, que es la etapa en donde se inicia a probar, experimentar lo que son las relaciones sentimentales, aprendieran a establecer límites, definitivamente no llegarían, siendo adultos, a tener una relación que les vaya a complicar la vida, la existencia propia, familiar o de los hijos. Entonces, lo más ético es prevenir, lo más ético es enseñar, lo más ético es la salud mental. Muchas gracias, doctor. Extraordinario planteamiento, que creo que coincide de la misma forma con los ponentes que nos han traído esta jornada de conocimiento jurídico, ético y filosófico tan verdaderamente amplio, interesante, significativo para el fin que persiguen estos foros, y es dar a conocer alternativas, propuestas, soluciones. Yo quiero reflexionar acerca de todo lo que hemos dicho. Me trajo en memoria el recuerdo de un libro que fue un debate que se llevó a cabo en forma presencial entre la Universidad de Friburgo, en Alemania, en Berlín, entre los dos filósofos más representativos de nuestra época, Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, el Papa emérito, que hicieron un planteamiento similar a este esquema, al decir que una sociedad sin ética se iría de lleno al vacío, y ese vacío nos llevaría a una instrumentalización brutal, en donde el resultado podría ser más bombas atómicas o tal vez cosas peores. Sin duda alguna, la reflexión ética creo que es el planteamiento central, el impulsar proyectos de conocimiento que nos lleve a entender que este problema es un problema que tiene solución y podemos trabajar en ello con la educación, la capacitación y, por supuesto, el reforzamiento de nuestros estándares educativos y jurídicos. Quisiéramos agradecer, antes de cerrar el evento, a cada uno de ustedes por su extraordinaria participación. Queremos hacerles llegar en este momento, a través de la misma vía de internet,
el reconocimiento que posteriormente les haremos llegar a cada uno de sus países. Y voy a leer uno solamente para darle continuidad a este evento y terminar. Dice: Barra Interamericana de Abogados, que por supuesto también es en coordinación con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, otorga el presente reconocimiento a cada uno de ustedes por su exitosa participación en el conversatorio virtual América Latina frente a los retos de los derechos humanos, eficacia en el combate a la violencia de género. En la campaña Únete 2020, pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 10 de diciembre de 2020, para cada uno de nuestros ponentes, la doctora Romina Florencia Cabrera, para el doctor Alfredo Araya Vego, que fuimos el primero que vimos, para la doctora Crist Marinés Pecho Reyes, y por supuesto para el doctor Gerardo Antonio Blanco Villalta. También debemos agradecer a quienes nos permitieron participar en este evento, el señor procurador Raúl Arroyo, a quien le agradecemos infinitamente su apoyo y participación en este evento. Asimismo, también agradecerle a la maestra Mercedes Itlali Mendoza Mesa, directora del Instituto de Formación Profesional en la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a el esfuerzo que han hecho, conociendo que tenemos distancia territorial, pero también diferencia de horarios, sabiendo el esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Queremos dar por concluido este evento, agradeciendo sin palabras, simplemente con el corazón, haciéndoles llegar a cada uno de ustedes nuestro reconocimiento personal por el trabajo que cada uno de ustedes hace en sus países. Les agradecemos infinitamente y clausuramos este evento agradeciendo a todos quienes también nos vieron en las redes sociales y esperando muy pronto nuevamente contar con su presencia. Muy buenas noches y muchas gracias.